de edad avanzada en cáncer es prevalente. Vamos a mirarlo acá. Ya no me pasa. Oye, la frente, es la plata. Compartiendo la pantalla de la aplicación, tienes que cambiarte nuevamente la pantalla de PowerPoint. Sí. Tenemos entonces que en ese estudio, con una población más o menos, un estudio relevante de 270 pacientes, teníamos un número total de medicamentos en el momento de la primera intervención, más o menos de 4 medicamentos orales, y ya luego de instaurar la quimioterapia, 9. Entonces, miren que en promedio 4 pacientes venía el paciente en ese proceso de conciliación y con la instauración de la quimioterapia y el proceso de tratamiento oncológico, tenemos un grupo de 9 para el manejo ambulatorio y otro para el manejo interno, digamos que hospitalario, como lo relacionan ahí en la traducción del estudio. Y más o menos ahí estamos, que el paciente viene polimedicado por su edad, entre 4 y 5 medicamentos y se puede subir hasta casi 10. Camilo, ¿me escuchas? Sí, Pau, Por favor, nos escucho. compartes la presentación porque estamos viendo solamente la pantallita. Sí, porfa, nos compartes la presentación. Pero ¿qué será que pasa? Pues esperando. Pau, no lo voy a Ya poder colocar. estamos Sí, viendo la pantalla, pero para que porfa la lo que no voy a amplíes. poder hacer es colocarlo en presentación porque se me sale, no sé, se me sale acá, no me deja pasarlo. Espérate, yo vuelvo y lo tomo a ver si es algo. Listo, ya, estamos bien. Ahora sí, listo, perfecto, ya resolucionamos los problemas técnicos. Proporción entonces de polifarmacia, proporción de pacientes que se administran 5 o más medicamentos. Entonces, dentro del estudio casi que representaba el 90% de los pacientes y pacientes que se administraban 10 o más medicamentos. Miren que en esta primera cohorte, que es el paciente ambulatorio, el paciente hospitalizado 39 y el 39% y es paciente ambulatorio casi el 50%. Entonces, es un dato importante de polimedicación, ya más de 10 medicamentos, es un tema bastante amplio. Que también se puede encontrar en los estudios, por ejemplo, acá errores de medicación, los digamos, subdividieron en errores de ruta de administración, miren que ni siquiera eran significantes, cero, errores de medicación o de selección incorrecta del medicamento, cero, y estaban más relacionados con la duración de la infusión, la selección de la dosis, ¿cierto? Y aquí vemos cómo en el estudio también se determina esa variabilidad en el rango de edad. Entonces miren que casi que se concentra el mayor número de medicamentos por encima de esta línea base de 5. La mayoría de casos están sobre de 5 a 12,5 medicamentos por paciente. Este estudio ya nos demuestra ese impacto económico que tiene esa reconciliación de la medicación. Entonces, no es solamente decir que el paciente es polimedicado, sino también cómo va a intervenir el farmacéutico y cómo la intervención del farmacéutico, voy a expresarlo así, en términos económicos se compensa, inclusive da un factor positivo.
Este estudio lo relaciona esas dos partes, cómo la intervención del farmacéutico disminuye el tema de costos, disminuye la presencia de eventos adversos y en sí se economiza la medida que se tome el químico farmacéutico como ese participante integral. Diría yo inclusive que sería el primer profesional que debiera de ver el paciente al momento de ingresar al programa, porque él es el que le va a dar ese suministro al médico, que ahorita vamos a ver una de las, digamos, estrategias, que es desescalar muchas veces esa terapia farmacológica que el paciente tiene desde su casa para evitar todo este número de interacciones. Entonces, este fue un estudio también multicéntrico, 14 estudios se seleccionaron acá. eh, la prescripción de esas discrepancias entre problemas relacionados con esa prescripción fue entre el 88 y el 94,7% de los pacientes. ¿Qué quiere decir? Que siempre se tuvo que hacer una intervención casi en el total de los pacientes que ingresaron al programa. Se tuvo que hacer una validación de una dosis, se tuvo que hacer la corrección de un medicamento, se tuvo que hacer la supresión de un medicamento o se tuvo que hacer la adición de un medicamento para cumplir con los objetivos del tratamiento en la quimioterapia. Y también como resultado dice que el término económico fue inclusive en esa relación riesgo-beneficio, perdón, costo-beneficio, 2,3 contra 1, o sea, superó los beneficios el doble la implementación del químico farmacéutico en cuanto a los resultados que ya sabemos si vamos a profundizar ahí, los resultados de no calidad por atención de reacciones adversas, cancelación de procedimientos, pérdida de medicamento porque el procedimiento no se realizó o no se instauró la quimioterapia. Mírenlo también entonces que el estudio no es cualquier estudio, miren las cohortes. Se suple de estos estudios con 510 pacientes, 276 pacientes, 100 pacientes. Cada uno de estos utilizó un mecanismo diferente, que ahorita también lo vamos a ver qué utilizaron ellos para hacer esa intervención con los pacientes. Miren acá la descripción de la intervención del farmacéutico, lo que se encontró en los resultados con esas detecciones de esos problemas relacionados con medicamentos y cómo apalancó eso los resultados clínicos finales del paciente. Entonces, buen número de pacientes, estudios con evidencia, 2017, 2014, 2015. ¿Y qué vemos ahí que hicieron diferente en esa implementación? Implementaron estas terapias BIRS, STOR-STAR, que es como todo ese tema de esas condiciones especiales que se deben de tener para cuando se formulan medicamentos en los pacientes de edad avanzada, de índole geriátrica. Estos son generales. Y aquí se aplicaron, si ya vemos aquí por la edad de los estudios, por el tiempo de los estudios, que son relativamente viejitos, 10 años, ¿cierto? Pero resulta, pues aquí vemos la descripción como para hacer un repaso de qué son estas medidas aparte de lo que acabamos de hablar. Los BIRS, que es como digamos la instauración americana o la guía americana, se basa, como lo dice ahí, en identificar los medicamentos potencialmente inapropiados, descartarlos para hacer que la cancelación de esos medicamentos y dejar los vitales o que verdaderamente son necesarios en esa relación riesgo-beneficio. Y en esta metodología esto está, estar ya es el tema, que es qué podemos omitir que no comprometa ese tema de la salud del paciente, ¿cierto? Pero que a su vez también lo relacionemos, ¿sí? Con las condiciones de salud, con las conciliaciones o los posibles efectos adversos que tenían los medicamentos y, en fin, asegurar una prescripción segura y racional. Entonces, Pierce es americana, todo estar es como europea, siempre hay una, ¿cierto? Siempre hay una, como esa lucha entre los dos hemisferios, ¿cierto? Ellos se actualizaron, Vir se actualizaron en 2023, fue la última, pero miren que igual, así uno lo quiera adaptar, finalmente los escenarios son diferentes. Por ejemplo, este estudio español difiere y dice que a pesar de que quiera adaptar estas metodologías a su entorno, los resultados no son los mismos, no son similares, e inclusive porque en esa última actualización retiraron muchos de los medicamentos quimioterapéuticos. La justificación es que son muy especializados y fuera de alcance de los criterios. Entonces, oncología también se sale de esas alternativas para hacer ese tipo de seguimiento. Entonces, no se quedan ahí.
sacaron una específica, y esta es una herramienta específica para hacer seguimiento, hacer conciliación en los pacientes oncológicos, sobre los pacientes tratados con cáncer y se llama TOPI. ¿Listo? Esta herramienta Topic también se basa en esas herramientas BIM, pero ya sí adaptadas, ya sí en un escenario específico de oncología. Los invito en este journal a consultar esa herramienta, porque cuando uno aplica esa herramienta, el proceso de esa primera consulta o esa primera interacción entre el químico y el paciente se hace mucho más fácil, me concentro en los medicamentos específicos y digamos que, también lo vamos a ver ahorita en un estudio, los tiempos se reducen, que también es lo que necesitamos, abarcar mayor número de pacientes. Entonces es un método desarrollado, este método es holandés, lo hicieron también con base en ese tema también de reducción, miren, 2 minutos por paciente, aplicando esa metodología que ellos proponen en una intervención de 2 minutos por paciente, casi que apalancan 37,4% en reducción de los eventos adversos. Listo. Entonces, esto es algo nuevo, es una metodología nueva, está desciende del 2024 y este es un resumen, pues traducido al español. Bueno, esta es una foto del documento, vamos a ver cómo lo especifica. Entonces, aquí está la especialidad, cardiología, endocrinología, aquí están, digamos, de alguna manera las enfermedades base, ¿cierto? Y aquí unas recomendaciones de tratamiento en esa enfermedad base ligada a ese protocolo que se va a instaurar de quimioterapia. Listo, con unas recomendaciones si se desea suspender, si no se debe suspender, cuál es el rango de dosis adecuado que se debe tener, ¿cierto? Específico en oncología y aquí con la literatura que respalda esa información o esa toma de decisiones. Y ya si lo traducimos, cogimos como dos, es un listado de 22 especialidades o podríamos así comorbilidades que puede tener el paciente. Urología y ortopedia, aquí otras dos diferentes a las que vimos ahí, que era cardiología y endocrinología. Y miren, por ejemplo, acá pues, le dimos a la inteligencia artificial que no lo tradujera. Y, por ejemplo, aquí ya da recomendaciones que lo ideal sería AINES orales en las dosis más bajas posible, ¿cierto? Opiáceos y paracetamol, que a menudo no son eficaces, entonces considerar si es necesario la medicación. Y miren que aquí, por ejemplo, da una recomendación de suspender esos complementos alimenticios como glucosamina, condroitina, vitamina E. Entonces, de entrada es mucho más fácil cuando yo voy a ver a un paciente y leer, irme aquí a esta tabla, cruzar con esa enfermedad base y saber qué debo cancelar y qué no, o qué debo mirar qué tiene de persistencia y qué no, ¿cierto? Como todo tiene su competencia, entonces está la europea, también está la americana, pues ellos sacaron, no tampoco me va a tener, sacaron la Mongo3, ¿cierto? Que quieran usar cualquiera de los dos, pues las dos tienen la misma relevancia y las dos van a buscar pues, esa reducción de eventos e incidentes adversos, ¿cierto? También apalancada en pacientes que sean mayores de 65 años con medicación crónica. ¿Listo? Están las dos alternativas. Bueno, ¿qué espera uno entonces encontrar en un programa de uso seguro de medicamentos? Entonces, yo tengo la corte de paciente, hago esa primera intervención, tengo los resultados, voy haciendo esa primera cohorte que me va dando, digamos, o arrojando esa información para yo tener un panel que está sucediendo, cuáles son esas interacciones potenciales que tengo por la epidemiología de mis pacientes. Pues sabemos que todos pueden diferir la atención, algunos que son más especializados en los programas de cáncer de mama, otros que otras instituciones que son más fuertes en colon. ¿Qué espera uno? Que de ahí salgan trabajos como estos, saber dentro de mi institución cuáles son esas interacciones relevantes o que de alguna manera generan esa relevancia y de alguna vez tener mi listado de interacciones, ¿cierto? Y ya saber de ahí que voy a tener posiblemente que estar vigilando durante la instalación del tratamiento. ¿Cuántos pacientes no tenemos que pasan de la quimioterapia a hospitalización y de pronto ahí se pierde el seguimiento, ¿cierto? Y digamos que en los servicios de hospitalización no hay tanta especialidad. Entonces ahí también podemos tener
tabla resumen con esas principales interacciones y de acuerdo a esa epidemiología que podamos tener acá, trimetoprim, fluconazol, piperacilina, enoxaparina, ¿cierto? Con todas esas interacciones, fluconazol, ondansetron, y cuál es el resultado de esa interacción y cuál es la categoría de esa interacción para poder priorizar cuando encuentren esos perfiles farmacoterapéuticos esa intervención con el médico, ya sea para cancelarlo o suspender. Mírenlo acá, por ejemplo, este es otro ejemplo en cáncer de próstata. Si uno lo quisiera abrir también en el tema del ejercicio, entonces miraparin o abiraterona, ¿con qué si no lo debemos de tener o qué seguimiento debemos hacer cuando lo tengamos con fenitoína, con carbamazepina, nebivolol, estrometorfano, pues aquí casi no hay, desilmipramina? Son los casos específicos que es mucho más fácil visualizar para priorizar las intervenciones y que lo puedo tener de acuerdo a esas especialidades clínicas que maneje en la institución. ¿Qué hay en pediatría? Porque no solamente son los pacientes geriátricos, sino también los pacientes pediátricos. Entonces también salió en 2023 la guía pediátrica para todo ese tema de esas indicaciones con la aplicación de citotóxicos. Entonces también es una invitación para que la compartamos y la leamos, que también da unas herramientas útiles para esas indicaciones cuando lo tenemos aquí en el tipo de cáncer con los fármacos más utilizados para concentrarnos también en esa epidemiología y saber también en esa clasificación reacciones adversas de acuerdo al fármaco y la descripción de esa reacción encontrada. Listo. Todo esto lo podemos sacar de esa base de datos, todo se puede sacar, todo se puede relacionar, todo se puede relacionar. ¿Con qué fin? Con el fin de organizar un documento, con el fin de organizar ese documento de uso seguro de medicamentos, con el fin de poder priorizar mi seguimiento para no abarcar todo, sino saber a qué voy a llegar, con planeación y con el objetivo de sacar datos. Miren la continuación, por ejemplo, acá. Las resaltadas en negrilla son las graves. Es un listado cortico, pequeño, muy útil para enfermería, muy útil en los servicios de hospitalización, seguimiento, muy útil para los regentes, auxiliares de farmacia, en los momentos de dispensación. Bueno, otro estudio, aquí dice pues como la traducción pequeñita, papel de farmacéutico en el diseño, desarrollo e implementación de sistemas de soporte a la prescripción de medicamentos. Es que el tema no se va a quedar ahí, el tema va a migrar a que nos van a exigir que la prescripción de medicamentos que hoy se hace electrónica sea una prescripción asistida, con árboles de decisión. El Pablo Tobón hoy le está trabajando, el que conocido están haciendo, montó Juan Pablo un tema de desarrollo de alertas a través de los programas de prescripción con árboles de decisión. Entonces, un árbol de decisión, nosotros no tenemos que ser programadores, pero sí participaríamos con los enfermeros en oncología, los químicos farmacéuticos, para con los de sistemas parametrizar esa información, porque eso es lo que se viene aquí en los desarrollos de las nuevas historias clínicas. Esto en 5 años va a ser obligatorio. Entonces vamos a empezar, que ya en muchas instituciones al farmacéutico se le está pidiendo que empiece a conocer de este término, SSDC, ¿cierto? En la traducción es como sistemas informáticos basados en árboles de decisiones. Y esos árboles de decisiones se basan en poder relacionar laboratorios externos, todo lo que el paciente traiga de conciliación externa, todos los datos que se generen de laboratorios de ayudas diagnósticas internos, todo lo que el paciente tenga en sus ayudas diagnósticas como factores de decisión, van a ir aquí a estos sistemas que van a hacer esa interpretación con ese catálogo de medicamentos para finalmente poder desarrollar aplicaciones. Hoy lo vemos así. Hoy es pues una institución nacional, no estamos hablando de algo tampoco internacional, pero son árboles de decisión sencillos. Miren, esto es un formulario para prescripción, nos pide unas dosis, nos pide unos volúmenes de infusión, es lo que encontramos hoy en todas las historias clínicas, ¿cierto?
¿Qué va a pasar? Ese árbol de decisión, miren que acá él ordenó el medicamento, amoxicilina, le salió que en bioquímica lo relacionó con el resultado del laboratorio, le resultó el examen de creatinina por encima de niveles, y de acuerdo a esa parametrización por debajo, que son todas estas tablas, todos estos consensos que acabamos de ver, que son de alguna manera los que nos dicen esa epidemiología, al parametrizar le genera una alerta de dosis máxima y no lo deja seguir hasta que haya un tomador de decisión, que pues será el farmacéutico o será el mismo médico, para autorizar. Entonces, digamos que esto es hoy básico, pero esos poderes de decisión, a medida que se integren todo el tema de inteligencia artificial, pues podrán reunir mayor valor y mayor información, y casi que esa validez inicial de la prescripción va a reducir enormemente de lo que se espera, los errores de prescripción. Y también hay químicos pues, un poquito más avanzados que nosotros, que cacharrean y le hacen y desarrollan calculadoras también de libre acceso. Está esta calculadora, la pueden encontrar así en Google, CARG, ¿cierto? Es una calculadora de toxicidad, la pueden encontrar, pregunta, pues puede seleccionar inclusive el idioma, pregunta una información, aquí vemos pues el sexo, la edad del paciente, ¿cierto? Los datos básicos, la dosis estándar, el tipo de cáncer, la poliquimioterapia que está, unas preguntas de ayuda para saber si tiene ciertas limitaciones, y finalmente me dice si tiene un alto riesgo de toxicidad esa quimioterapia que está usando. ¿Listo? También hay herramientas y son herramientas de libre consulta. Ahí también dejamos para en Google leer como les expliqué ahí, es la primera respuesta que les hago. Y ya para ir terminando, no solamente eso entonces lo vamos a tener que tener con dosis, sino también con todo el tema de farmacogenética, con el tema de biomarcadores. Entonces ya ahora antes inclusive de instaurar el tratamiento, vamos a saber si el tratamiento es efectivo o no es efectivo. Por un simple biomarcador vamos a saber si vamos a tener un posible o no fallo terapéutico. Entonces, a medida de que se vayan adoptando, entonces ya ni siquiera inclusive el tema de interacción. Ese es el medicamento adecuado, ¿cierto? Miren, también para mencionarles, en la última publicación de 2023, ya todos los biomarcadores que hay para todo este número de medicamentos, ¿cierto? Y ya también hay publicaciones donde ya los farmacéuticos, en compañía de ese equipo clínico, están trabajando en reducir esas mutaciones y toxicidades de acuerdo a implementar esas pruebas farmacogenéticas antes del inicio, saber con qué medicamentos poder combinar esa terapia o esa quimioterapia ya predictiva antes de disminuir costos y evitarme tener que escalar inclusive tratamientos. Y este es otro ejemplo. El anterior, este es con irinotecan, con un biomarcador específico UGT1A, que de alguna manera ese gen específico genera resistencia a irinotecan. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda para Camilo, por acá hay dudas, Camilo. Sí, yo quería preguntar algo, bueno, Juan. No sé si de pronto toda la revisión que hiciste, le hice respecto a aquellas intervenciones que estaban asociadas a interacciones y efectos adversos que son esperados y que el médico o el tratante del paciente realmente vea que la intervención es clínicamente no viable de ajuste. Eso pasa mucho. Vemos que en la literatura hay un montón de tablas muy lindas que realmente a la hora de uno aplicarlas o de intervenir al médico son completamente no válidas por algo tan sencillo como que el protocolo es así. Sí, yo lo voy a tratar de responder así. El tema es, ellos son muy de escuela, ¿cierto? Y creo que también lo vemos en muchas especialidades. Ellos se ciñen a un estudio, ¿cierto? Y a veces, ¿qué es más potente que un solo estudio?
una recopilación de varios estudios, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un metaanálisis, que la mayoría, la ventaja que tenemos en estas revistas es que la gran mayoría son metaanálisis, los metaanálisis contrastan respuestas, ¿cierto? Hipótesis. Los metaanálisis contrastan hipótesis. Entonces, si tú tienes una duda específica, busca un metaanálisis que te contraste esa hipótesis que tú crees que no es eh, verdadera para tu paciente, ¿cierto? Los modelos, cuando se realizan los estudios, cuando se hace la invención de un medicamento, ustedes saben que más o menos la población en que se utiliza es qué población. Por ejemplo, vamos a hablar de oncología. ¿Dónde se hace el desarrollo de las nuevas moléculas de oncología en el mundo? Los países nórdicos, ¿cierto? Son los países pioneros en desarrollar ahorita las terapias biológicas. Listo, ahorita China se le está acercando. Los americanos son más de comprar esos desarrollos y montarlos en sus laboratorios, ¿cierto? Pero cuando se hacen, cuando se extrapolan, como por ejemplo la población nórdica es, ¿cómo se calculan los medicamentos en oncología? Metro cuadrado, ¿cierto? ¿Cómo es un paciente oncológico de Dinamarca, por decirlo así, a un paciente oncológico de Colombia? Y ahí uno relaciona porque a uno en Colombia le sobran dosis, ¿cierto? Porque uno en Colombia con una ampolla puede tratar dos pacientes, y no es lo mismo un paciente oncológico en Estados Unidos, no es lo mismo un paciente oncológico en India, no es lo mismo un paciente oncológico en China. Entonces, esos estudios que se hacen con una población que trata de recoger una mayor diversidad de esas poblaciones, pero que finalmente se hace con 6.000, 7.000 pacientes, en el mejor de los casos, y con eso se toman decisiones. Pero cuando uno va a la dinámica, cuando por eso salen de pronto los retiros de mercado posteriores, ¿cierto? Las alertas, las nuevas indicaciones. Cuando uno va al mercado se encuentra, digamos a la población, se encuentran miles de cosas. Entonces, estos metaanálisis te ayudan a esa toma de decisión. Podemos encontrar un metaanálisis que revierta una hipótesis inicial para cierto caso de pacientes. No quiere decir que un estudio sacó una hipótesis falsa, sino que para un número con unos pacientes con unas características particulares no aplica esa hipótesis dada en la investigación. ¿Qué hace uno? Como en toda esta metodología en las intervenciones, como lo vimos como en la tercera diapositiva, el hecho de que la interacción esté reportada, mira que tiene un grado de confiabilidad, ¿cierto? Con una alta evidencia clínica, con una evidencia clínica moderada y con una evidencia clínica baja. Entonces, si se presentó la interacción y la interacción está reportada, pero la evidencia clínica es baja, podría el médico decir que podría resultar. Pero si es una interacción que se presentó con una evidencia clínica alta, porque hay un mayor número de pacientes, porque hay un mayor número de ocurrencia del evento, entonces ahí es más difícil de resultar la intervención. Entonces yo creo que ahí es guiarse sobre esto con esos niveles de evidencia. Si la evidencia es alta, moderada, ¿no? Ese es el poder de eso. En ese orden de ideas, pues también con el tema de biosimilares, sabemos que pues hay medicamentos que pues en, en su composición pueden variar dependiendo de laboratorios. Los metaanálisis tienen en cuenta muestras diferencias entre marcas de medicamentos oncológicos o... En algunas revisiones que he hecho, cuando trataron de temas biosimilares, los he encontrado con marcas específicas, ¿cierto? Inclusive en esa evaluación. Esta es más experta que en el tema de biosimilares, está que se habla ahí. Si quiere responder. Sería muy capaz de la para este tema de uno, por ejemplo, hacer las revisiones sistemáticas de años biosimilares, términos de seguridad, tiene que trabajar con el biosimilar, ¿cierto? Y lo que hacen es que es lo mismo, pues, con biosimilares lo hacen con genéricos, no, porque ya esa batalla yo creo que las multinacionales ya la dieron por perdida. Pero hoy, por ejemplo, con los biosimilares, si tú vas a ver una revisión sistemática de seguridad de biosimilares, ellos siempre referencian las marcas con las cuales lo deben sacar la información.
¿cierto? Porque eso es esencial. Y sobre todo en Estados Unidos, por ejemplo, los biosimilares tienen apellido, ¿cierto? Porque cada medicamento biosimilar tiene 4 letras al final, donde básicamente se está diciendo de qué no. Y en Europa, por ejemplo, la EMA, ¿qué es lo que hace? La EMA le marca, digamos, 5 años de trazabilidad a la farmacovigilancia, después de que sale el biosimilar, con un triangulito negro, con el que se le dice que ese medicamento debe llevar un seguimiento riguroso, precisamente fundamental en ese sentido. Pues cuando yo voy a revisar un texto donde haya una revisión sistemática que habla de los hospitales, lo ideal para que esta revisión sistemática tenga peso, uno de esos es que sí haya dado en términos de información, miren que las revisiones generalmente tienen apéndices por aparte, apéndices que uno debería revisar. Porque los apéndices, o sea, una cosa es lo que muestra una revisión sistemática, y son diferentes porque los apéndices por aparte, y el apéndice tal, entonces, y ahí entonces se pone a la verdadera información que se recoge. Entonces, sí debería. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. No sé si en... ¿Puedes quitar la vista de presentador para poder ampliar la diapositiva? Como lo mío no es la tecnología, se lo dejo a los expertos. Lo mío es otra cosa. Paulita, cuéntame, ¿qué necesitas? Ampliar la diapositiva, quitar el modo presentador. Ah, ok. Bueno, mientras Camilo, que hace también de jefe de sistema, vamos a iniciar entonces para afinar del tiempo, Ahí ya. para que saben cómo Listo. todos invitan. Voy a tratar de hacer una revisión importante, un tema muy interesante, hablando de biosimilares, hablando de genéticos, y es algo como es. Bueno, ni modo de decir que me presento porque ya todos porque me conocen la mayoría, ¿cierto? Y es que les tengo una pregunta, ¿vale? Ahí me queda pues como el cosito allá para a su servicio farmacéutico les vayan a llegar 4 marcas diferentes de insulina, ¿cierto? Hoy pasa con todo, tabletas, inyectables. Vamos a hablar de inicialmente este tipo de medicamentos. El primer laboratorio, el azulito, les mandó el precio y la ficha técnica. El segundo laboratorio, el amarillito, les mandó el precio, la ficha técnica y el certificado de BPI. El tercer laboratorio les digo, vale 15 millones, le mando el certificado a la ficha técnica, el certificado de FM y estudios de biodisponibilidad. Y el último les mandó el precio, la ficha técnica, certificado de FM y estudios. ¿A ustedes qué decisión van a tomar? ¿Lo hacen a ojo? ¿Hoy qué hacen? Yo los quiero escuchar. Quiero analizar eso. ¿Qué están haciendo? ¿Se basan solamente en el precio? ¿Hay presión por parte de la agencia? ¿O al 9 millones de pesos? Porque miren lo que vale el innovador. Eso hay que hacer. Y vamos y llegamos a eso. Es cuando uno habla de medicamentos que básicamente, pues, que empezar, los sartán, yo primero era amiga a morir de la torvastatina, de Crestor, por ejemplo, de los antibióticos de marca, a tener que hacer un poco. Y llegaron todos los genéricos y una cantidad que teníamos, ¿cierto? Porque resulta que algunos genéricos, no voy a decir que todos, pero hay unos genéricos muy bien hechos, ¿cierto? Pero cuando hablamos de medicamentos de cáncer, ¿ustedes qué piensan? Ni más ni más ni medicamentos para leucemias crónicas que se pueden dar tiempo de que un paciente que si no está bien hecho, si no está bien realizado, puede tener fracasos terapéuticos. Yo creo que más allá de reacciones adversas, el mayor miedo va a ser que hablar de medicamentos genéricos, fracasos terapéuticos. ¿Cierto? Yo los quiero escuchar. Tienen esta opción, a ver, ¿quién da más por el amarillo, el azul, el verde? ¿Cómo toman la decisión? No, la presión es que compren el morado. Entonces vamos a comprar el morado. ¿Qué más y quién da más? ¿Qué más van a hacer? Entonces compran el morado por la presión. Miren la decisión tan difícil que ustedes tienen. Pero venga, es que ustedes son los químicos farmacéuticos. Los va a llamar el directo y les va a decir, venga, pues vamos a comprar. Ay, doctor, yo quiero el de 16 millones. No, pero es que es 7, es 4, porque no compramos el de 9. Ah, bueno, doctor. Vamos a hacer eso.
Dice, no, ese no puede ser. Tenemos que tener la capacidad de dar decisiones porque ¿quiénes somos los químicos? Los dueños aquí el médico no va a decir, para el médico copias, copia. Denle la chicha que ustedes quieran, miren a ver qué van a hacer con eso. Ya ellos también muchos se han entregado al dolor. ¿Cierto? Pero nosotros no podemos vivir del dolor, porque nuestra profesión nos exige que tengamos conocimiento de qué vamos a ingresar a la institución y sobre nuestra responsabilidad. Porque el gerente mañana va a decir, pero es que, pero doctor, usted habla, pero es que usted es mi asesor, para hacer el pago. Es que yo trabajo sobre costo, pero el técnico, ¿quién es? Ustedes. Yo también estoy por química, todos. Bueno, entonces, ya la carta entonces, ¿ya a qué vinimos? Bueno, entonces, extraerme soluciones, no me ponga problemas. Vemos que entonces con el tema de evaluación y selección de medicamentos nos hemos quedado cortos. Siento que estamos siendo cortos. ¿Por qué? Porque la evaluación y selección se vuelve un proceso o es de compras o es más barato, sin un análisis realmente técnico. No les voy a echar el 100% de la culpa porque es verdad. Cuando hicimos una revisión, herramientas, no hay. Es que toca hacer, crearlas. Vuelvo y les digo, somos los dueños del conocimiento. El cáncer tiene una alta tasa de mortalidad y yo creo que a medida que vamos viendo cómo va en este momento el sector salud, nuestra dinámica en ese momento, de que todo es costo, todos, o sea, eso, si puede chuzar el mismo, tres pacientes con la misma aguja, se lo agradezco, pero no puedo hacer eso. Bueno, entonces usted pues tres. Imagínense cómo hemos llegado. Pero ya con esto, también nos pueden hacer presión, porque el sistema va creciendo, la enfermedad va avanzando, vamos a tener más pacientes y los recursos están acabando. Pero en aras de eso tenemos que pensar en dos cosas, los escenarios a corto plazo y los escenarios a largo plazo. ¿Cierto? Segundo, los marcos regulatorios hoy dan mucha preocupación. Tenemos más de 30, 40 agencias internacionales donde, digamos, actúan, son las pares del INVIMA. ¿Qué sabemos de ellas? Buenas, son malas, Anvisa, por ejemplo, ¿cierto? Sí, Argentina, Chile, ¿cierto? Las del Reino Unido, para nosotros, lastimosamente, no existe, no existe, no es de riesgo. Desmitifíquetelo un poquito. Sí, son muy buenos, pero la OMS tiene una cataloga los centros regulatorios según unos parámetros muy interesantes de calidad y de rigurosidad. Y esta parte para medicamentos de síntesis química y aparte para inclusive biológicos y vacunas. Y dado esa calificación, uno inclusive encuentra que el INVIMA está, la calificación es 4, 3, 2 y 1, siendo 4 los estándares alto estándar, por ejemplo, ahí está el Reino Unido, Japón, Canadá, pues yo no tengo ese ahí aquí pegado, ¿cierto? Y por ejemplo, Colombia tiene el rango de 3, que quiere decir que cumple o que tiene altos estándares, sobre todo de rigurosidad, de implementación y sobre todo de seguimiento. Entonces, miren que nos vamos empezando a pensar. Hay que pensar también que todos los marcos normatorios no son buenos, ¿cierto? ¿Por qué no son buenos? No porque no cuando no estén calificados por la OMS, ¿saben por qué? Porque la rigurosidad que tienen pueden dejar pasar y han dejado pasar muchos medicamentos de muy mala calidad. Son de tan mala calidad que por eso empiezan a surgir las alertas que alertas sanitarias que les voy a explicar lo más triste de escenario. A veces la mayoría de alertas sanitarias son asociadas a riesgos del medicamento como reacciones adversas. Pero muchas de las reacciones adversas fueron encontradas post comercialización y quizás no tienen nada que ver con el proceso de producción, sino con quién, con el medicamento como tal. El fallo terapéutico que no hace. ¿Quién le hace seguimiento hoy a un fallo terapéutico? Imaginen enfermedades tan complejas como el cáncer, que yo puedo hablar de un fallo terapéutico rara vez. ¿Yo hablo de qué? Al paciente progresor. Ningún asesinato. ¿Cierto? Y se lo dejo. Y por último, todos estos marcos regulatorios están y nuestra norma, porque hay que hablar de la norma del INVIMA. O el INVIMA, una nota, va con una calificación 3, ¿cierto? ¿Cuál es el otro escenario? Los vacíos que tienen las normas. Y por medio de esos vacíos han entrado medicamentos a nuestro país que ustedes se sorprenderían.
¿Dificulta la opción de genéricos? Sí, porque entonces finalmente nos hemos quedado sin muchas herramientas, con demasiados medicamentos, estamos presionados, entonces así nos paramos. ¿Qué hago? Para el gerente, ¿no? Ya, me rasco la cabeza porque realmente no sé qué hacer. Tenemos un comité de farmacia y terapéutica, pero ¿a quién espera el comité de que hable? ¿Al director médico? No. ¿A la enfermera? No. El comité de farmacia y terapéutica lo lidera. Es el que lleva la información, el que va y dice, el que va y expone. No trabaja para ningún laboratorio, no. Es ir a mostrar la evidencia, porque este sí, porque este no, porque aquel sí. De los 4 medicamentos que hablamos inicialmente. Muchas veces las compras, los comités de compras también van asociados ¿a quién? A que nosotros participamos. Pero a veces nosotros, el que compra, es alguien que tiene una maestría, magíster, doctorado en finanzas, en economía, no sabe ni jota de lo que le estamos hablando en términos de calidad de medicamentos, de tratamientos terapéuticos, de reacción, o sea, no sabe nada. Entonces ahí empezamos y quedamos nosotros en la mitad, otra vez gastándonos la cabeza. Y a falta de un escenario tenemos dos. Y se complica la cosa. Tenemos medicamentos de síntesis química, entre comillas, uno puede decir, que son más sencillos de evaluar, quiero usar eso. Y dos, los más complejos, que son los medicamentos de síntesis biológica, y acá es cuando empieza la ola que se nos vino de medicamentos que biosimilares, ¿cierto? Que también son complejos. Frente a esa misma duda, rascándome la cabeza, entonces buscamos escenarios donde a ver qué herramientas hay de resultado. Que las herramientas, si no hay que hacer, ¿cierto? Entonces, ¿bajo qué criterios debería yo implementar una herramienta que me sirva para definir si tengo 5 genéricos al mismo tiempo? Entonces, no voy a decir costo primero, que yo creo que es una de las cosas que debe pesar, pero tenemos la calidad de la fabricación del medicamento. Muchachos, los medicamentos definitivamente es el proceso de fabricación, ¿cierto? Y para eso existen las buenas prácticas de manufactura. Entonces, ¿qué es lo que primero pedimos? Las BPM. Y el laboratorio manda unas BPM que tengo 35 hojas en inglés. Y si somos de buenos, nos da la cosquilla de la traducción. Y uno mira, abre el link y dice BPM. Ya. Algunos de ustedes lo han abierto. Dígame la verdad. ¿Han abierto unas BPM? No, ustedes ven. Y les doy la razón. Sí, ¿sabes por qué? Porque si tiene BPM, tiene INVIMA. ¿Sí o qué? Y si tiene INVIMA que está calificado con 3, no, ya está bien hecho. Ahora les cuento qué tengo con eso. Referencia en otros países, referencia en otras ciudades, pues en otros países sería muy chévere si a mí me traen cartas, imagínate yo pedí unos cartas que lo están usando en Estados Unidos. ¿Usted tiene carta de uso cruces o lo tratan en Estados Unidos? Pues no, ¿cierto? Pero si nosotros somos muy amiguitos y yo ¿a quién le pregunto? Yo le pregunto a Americano, le pregunto al COA, le pregunto a fulano, a sultano y a perano. Venga, ¿ustedes cómo van? No, yo me cambié. ¿Tenés problemas de farmacovigilancia? Debería tener implementado y darme datos importantes. De decirme, no, mañana que ser, he tenido una cohorte de 500 pacientes, reacciones adversas tales, no, o sea, no les voy a decir que ese es el escenario ideal, no voy a hacer nada más porque me quedo acá. Fiabilidad en el suministro me parece importantísimo porque entonces yo tengo que mirar la trayectoria, ¿cierto? Porque entonces es un laboratorio que cada 2 meses más tirado. Vuelvo a llevar, y luego vuelvo a donde el gerente y digan, no, ya vamos a comprar el de 18. Es que el de 9 no tenía. Mi presupuesto, y dijo el gerente, sí, es que usted hay que evaluar qué tan buen proveedor es. No es que ese proveedor cada 2 meses le cierran la planta, porque tu problema es que esas cosas pasan, sí, pero cada 2 meses. Ya no tiene producto, ya se agotó, y es una cantidad, entonces vuelvo otra vez. Y vuelvo a cambiar a los pacientes. Entonces, esto hay que revisarlo. Aspectos regulatorios, y los aspectos regulatorios van asociados a quién, a las BPM, en aspectos regulatorios. Sí. Una cosa muy interesante. Para ahora es como les voy a mostrar que tengo estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia, que hoy he escuchado químicos que me disculpan, que esto no tiene presentación, diciendo que es no, no. Si yo soy un químico mínimamente, si no me acuerdo, vaya, léalo e interprételo para que usted
bien paradito le pida al laboratorio, no, ya me salvé escribiendo estudios de bioequivalencia a los importables. Eso es un milagro. No, eso no se puede dar, nosotros ya no estamos para eso, si nos está olvidando, nos estamos metiendo en otro cuento, nos estamos gastando en otras cosas, hay que darle la viabilidad. Esto es lo que me sustenta a mi profesión delante del hematólogo más pro del mundo. Hacer manzana de leucemia, linfomas, y no me... Yo sé de esto. Y usted en un terreno no se meta así. Y aquí es donde defendemos nosotros nuestra profesión. Esto es de nosotros. Pero escucha, esa película equivalencia, que no hay necesidad de eso. Entonces, si queremos hacer de revisiones técnicas bien hechas y aspectos regulatorios, pues muchachos, devolvámonos. Puede que se nos olvidó, a mí me ha tocado devolverme 1000 veces a muchas cosas. ¿Por qué? Porque no me acuerdo. Si yo pasé por ahí, ese día no fui, mami, no me metí a la clase, me quedé en el patio tomando tinto, no sé, pasó cualquier cosa y no estuve ese día en esa clase. Pero por lo menos tendré un amigo que sabe. Entonces llamamos al día, no, oiga, ¿verdad qué es esto? Ya, explíqueme. Yo creo que hay cosas que no se olvidan y en la profesión de nosotros no tenemos lugar a esto. Farmacovigilancia. Esta es otra que me gusta. Oiga, ¿usted tiene plan de farmacovigilancia? Entonces llegan el laboratorio genérico y sí, me manda un correo. Sí, ¿por qué? No me puedo contar. Tiene correo de farmacovigilancia. Ay, tan bueno. Sí, sí, comprémoslo, tiene correo. Chicos, ¿qué es eso? O sea, ¿quién lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Usted qué tiene? ¿Cuánta gente? ¿Quién hace farmacovigilancia? Ah, no, la está haciendo una enfermera. No tengo nada con mis amigos enfermeros. No tengo nada. Los amo, los adoro. Pero les voy a decir, ¿quién se hace farmacovigilancia? Único. Y eso yo sé que también abren ellos. Ah, sí, tengo un correo. Yo los quiero ver mandando y recibiendo los reportes. ¿Eh? Y miren, ¿qué está pasando aquí? Servicios extras. ¿Qué ven ahí? Claro, estamos contentos. A ver qué me va a ofrecer adicional. ¿Qué dijeron ustedes? Ay, Navidad, ¿qué dijo Juan? Ah, no, aquí no va a hablar de... Pues sí, ¿qué le voy a pedir? ¿Qué hay por ahí que usted tenga? ¿Qué tiene? ¿Me va a dar filtros? ¿Administrar? Te lo recibo. Es que el amarillito, ¿no? Yo no lo administrar. ¿Cómo son cómo es la estabilidad de su producto? Es que el de estos tres genéricos tiene estabilidad de 48 horas. Ah, yo tengo estabilidad de 15. De manera. Plata. Miren que aquí hay decisiones que empiezan a marcar un hito importante cuando yo voy a seleccionar 4 o 5 medicamentos. Y por último, y no menos importante, obviamente es que el costo. Porque a eso fue lo que vine a hablar de precios. Ah, eso me quedó como el resto, les quería mostrar primero. BPM, rápidamente para que nos instruyamos. A mí me llegó una de, me dio mucha risa porque esto me lo mandaron, que no tenga el nombre por ahí, porque después me spoilean que estoy hablando mal de la gente y no quiero. Bueno, o sea, yo te digo el que sea que es verdad. Esto es una BPM que están en un lenguaje que ni entiendo, pero por lo menos me la mandaron en inglés, que tampoco lo entiendo, pero bueno, no es el traductor, ¿no? De Chipre. O sea, de Chipre. Pero cuando el laboratorio fabricante me manda a mí su carta de presentación así colorida, me dice, no, es que yo tengo plantas aprobadas, excelentes de A, en Unido, Canadá. Yo, oh, de genérico, no, de una. Mándame las BPM. Ah, de chico. Yo, ok. Bueno, también tiene, pues, sí, una planta. ¿En dónde? Entonces me voy a la ficha técnica, que la ficha técnica no es solamente para tenerla por ahí, sino que entonces yo entonces, ¿qué tengo que empezar a hacer? A verificar. El medicamento que me mandó, si está a nombre de este laboratorio, con este laboratorio, sí, este laboratorio, no voy a hablar mal, si es el nombre, porque no hablar. Y definitivamente sí, es de Chipre, de donde, bueno, entonces yo busco quién es Chipre. Pues que pertenece a los países de la Unión Europea. Entonces yo tampoco puedo decir, que es que de Turquía, yo a veces digo, ay, el estudio turco, pues en estos días me tocó quedarme callado, porque no digo que estudio turco, porque a veces menospreciamos ciertas cosas, precisamente menospreciamos ciertos laboratorios, porque nosotros FDA, el FDA, no. Chipre hace parte del reino de la Unión Europea. Y miren esta maravilla.
La Unión Europea, que tiene, hasta está de acá abajo, no alcanzan a ver, Red Médica, tiene EURA GMDP, que es básicamente donde yo vengo a revisar que efectivamente las buenas prácticas de manufactura están en dónde? En la Unión Europea, ¿cierto? Y la Unión Europea, ¿dónde saca todos sus listados por ejemplo? Segundo, ¿qué tiene la de arriba? No la alcancé a mirar, vamos a ver si la puedo. Ya parece que estuviera terminando. Esto no se me devolvió. ¿Quién va la? Ay. Vale. No, ya no más, ¿verdad? Ya. No van a conmigo, muchachos. Vamos bien. Me iba a adelantar todo esto, pero sí les quiero explicar eso. ¿Qué pasa aquí? Para que me vean, no se nada. Aquí, ¿qué dice? Como pueden ver, como dice, es la, oye, ¿no ven? Es la verificación de algo que les va a dar interesante. Y Lima va y me dice, ya les voy a dar la resolución, que no es una más que todo la vieja conocida 677, que para mí debería hacer un poco de cosas nuevas, pero no voy a hablar más de Lima, pues también de nosotros de Lima. Saludos para ellos. ¿Qué va a pasar aquí? Yo puedo verificar si en las revisiones de ese, de ese, de esas BPM están vigentes. Ustedes encima les dicen, ay, el BPM, el chifre, tal medicamento. No, ellos reciben un brochure, van y revisan que la vigencia sea mínima de 3 años. Ese debe ser. Hacen evaluación farmacológica, hacen evaluación legal y van y le otorgan el servicio, el registro sanitario. Y nos muestran el registro sanitario y ya todos, porque, ay, qué registro sanitario. Pero nadie, eso pudo hace 1 año, hace 6 meses, se mete a revisar, si de pronto revisaron esa en Chipre y encontraron por allá algún proceso mal hecho y le quitaron la certificación. Entonces, miren la importancia que, por eso les decía, hay cositas que para el INVIMA, con sus 355 asesores, puede que yo ya revisé una vez, miren, ellos cada 2 días, ay, para revisar que este servicio alguien lo visitó, ¿no? Eso no va a suceder. Entonces, muy importante aprender a consultar en estas páginas. Y obviamente FDA no se queda lejos. ¿Ya? ¿Qué dice FDA? También tiene sus páginas donde yo también puedo chequear las diferencias. Adicional a eso, ¿qué más encontré? Los criterios importantes que deben de cumplir sobre todo los medicamentos para presentar estos de equivalencia. ¿Ya? Entonces aquí yo empiezo a construir algo, mi mente empieza a construir, bueno, entonces, ¿cómo utilizar toda la evidencia disponible que tengo, todas las herramientas que puedo utilizar? Entonces empiezo a buscar, ¿cuáles son los criterios importantes? Ya hablamos en qué se debe basar la herramienta. ¿Lo recuerdan? Buenas prácticas, aspectos, costos, seguimiento del proveedor, ¿cierto? Y las extras, recuerden las extras para que quieran bastante extras. Entonces, y empezamos a mirar. Parte de aspectos regulatorios no me puede extender mucho, porque pronto nos van a calar una de la mañana y muchos tienen que madrugar, o si no lo hubiéramos hecho, ¿cierto? No me cubría el desayuno, solamente comía, entonces bueno, no nos podía dejar acá. ¿Cuál es el escenario? Miren, hay partes muy interesantes de los estudios, lo que les decía ahorita. ¿Qué es un estudio de equivalencia terapéutica? Cuando yo cojo 2 moléculas, monto un estudio y a mis 2 brazos les doy la molécula innovadora, le doy la molécula genérica y hago unas pruebas para determinar que en esos 2 tipos de pacientes o en esas 2 cortes, mi medicamento se comportó a nivel de concentración máxima, tiempo máximo y área bajo la curva de la misma forma, en un rango establecido. Ese es un estudio de equivalencia terapéutica. Y los 3 parámetros que acabé de nombrar son ¿qué? Biodisponibilidad. Entonces, miren que si hay una diferencia entre biodisponibilidad y equivalencia terapéutica. Yo sí necesito hacer y tengo que medir concentración, tengo que medir concentración, a ver, porque esos son parámetros de biodisponibilidad en un fármaco, para después hacer equivalencia terapéutica. Los inyectables de soluciones acuosas se absorben. No. Entonces voy a tener área bajo la curva. No.
Por eso ellos gozan de algo, según la resolución 1124, que establece estos estudios y cómo se deben de hacer, algo que se llama bioexcepción. ¿Qué significa la bioexcepción? Yo a un inyectable aquoso no le voy a pedir estudios de equivalencia terapéutica. Puedo pedir otros estudios. ¿Cuáles voy a pedir? Análisis de excipientes. Esto sí es una cosa extremadamente importante. Los excipientes me pueden cambiar, ¿ya? Muchísimo. Yo tengo que presentar, me pueden cambiar un principio activo, pH, osmolaridad, obviamente BPM, y aquí también que tenemos estudios de estabilidad. A los orales, que son esos a los que yo pido, estudios de bioequivalencia y estudios de estabilidad, me faltó ahí los de equivalencia terapéutica, los de estabilidad, pues si son tabletas, los de bioequivalencia, pero detrás de los de bioequivalencia espero que les haya quedado claro que tienen que estar los estudios de biodisponibilidad. ¿Listo? ¿Y esto por qué es importante? Vamos a demorar mucho. Miren la diferencia que les trae entre estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia. Y es básicamente que se vuelve una comparación. ¿Cuál es ese resultado? Lo que me dio mi test, ¿cierto? Pruebas, las pruebas que hice sobre la referencia del innovador, y esto tiene que caer en un rango entre 80 y 125. ¿Para qué? Para yo decir que mi medicamento es un equivalente terapéutico. Y básicamente, ¿qué me está diciendo? ¿En qué entrego yo los resultados? Concentraciones máximas, tiempo máximo y área bajo. Entonces, mire, ¿por qué les volví a traer esto? Esto en términos de efectos regulatorios es algo que nosotros tenemos que entender. Porque entonces los laboratorios les van a traer los genéricos, entonces les van a pedir, o a los inyectables acuosos no pedimos eso, a los orales, más que vimos ahorita, yo le pediría, pero usted ya lo revisó en Lima, sí, pero a mí me gusta molestar al visitado. Quiero los suyos. ¿Para qué? No los quiero revisar también. Claro. No puedo dar todo por sentado. ¿Qué es dar todo por sentado? Yo quiero ver qué pasó, qué le hizo. El diseño del estudio. Les voy a hablar mucho del diseño del estudio, eso es otra cosa, es otra charla. Entonces, porque el diseño del estudio cambia absolutamente y podría cambiar todo el resultado. Entonces, miren que ahí hay un plus. El programa de farmacovigilancia, lo que les dije ahorita, personal calificado, que yo quiero saber de su programa. El visitador casi tengo un correo. No, yo quiero saber quién lo ejecutó. Quiero saber cómo recolectan los datos. O sea, cómo está diseñado su programa. Eso no lo piden a nosotros. Entonces, yo no lo puedo pedir a un laboratorio. Claro. ¿Cómo está diseñado su programa? ¿Cómo recoge los datos? ¿Cómo hace la evaluación? Hay reporte y venga, fue cuando me llega. No me llega del INVIMA. Esperaría yo que me llegue rápidamente. ¿De quién? Del laboratorio, porque es su evento. ¿Cierto que sí? 6 meses y yo sin saber si pasó, no pasó, oiga, y eso que tiene un correo, un programa. Entonces, miren que esto es un plus muy importante a la hora, yo le voy a decir, a uno le mandan un correo, pero lo que nunca está bien bonito y bien paradito. Me entra el programa, se va a coordinar, está bien paradito. No, no por nada más, pero sí por saber. Tengo una pregunta ahí. Es que yo he visto que hay una modalidad nueva en la industria, pues no es nuevo, pero ya está muy grande con los anticuerpos monoclonales, de tener BPM fill and finish acá, o sea, que traen el producto y acá lo terminan y lo venden. Hay un programa de farmacovigilancia haría de los dos, tanto el que produce el chip como el de acá, el que lo. Y hay que ser, ¿por qué? Porque el que produce, estamos hablando del principio activo y de buenas prácticas de manufactura. El que lo trae no es ajeno a ese tema, yo no sé. A mí me muestra el de los dos, el suyo, el que usted quiera, el que me vaya a responder a mí. Que en final de instancia, si yo lo estoy importando para terminarlo acá, sería el de quién. El de porque el de allá ya tiene inclusive buenas prácticas de manufactura y debería de tener, debería, y ese es otro plus, ahí les estoy cambiando la tarea que les voy a poner ahorita porque hay tarea, ¿cierto? ¿De qué sería lo que el principio activo debería de tener? Debería estar avalado también, porque uno también puede certificar los principios activos y eso es muy importante. Entonces, mire,
todo el programa de farmacovigilancia, ¿para qué les quede? Otro plus, no, no me dé un correo, muéstrame todo el programa, quién es, quiero hablar con la persona encargada. Muchachos, ese gastan canzones de químico, pues sí, pues para eso me pagó el gerente, para eso me paga el gerente, no tengo la culpa, es mi trabajo y hay que hacer, ¿cierto? Segundo, miren lo que les decía de trazabilidad y abastecimiento, garantizar la trazabilidad. Hoy estamos inundados de medicamentos que fraudulentos. Y eso se podría evitar, claro. Es por allá en X laboratorio, de los 4 que les mostré ahorita, el amarillo me dice, no, es que yo tengo código de barra. Usted me puede hacer seguimiento, trazabilidad, venta, lote, ID único. Y no, qué bueno, político más porque usted lo tiene, ¿cierto? Y eso que me asegura a mí, trazabilidad del producto. Sistemas de rastreo electrónico. Hoy estamos quedados. A la industria también va, yo puedo ser muy barato, pero yo puedo exigir este tipo de cosas. Y ese debería ser el deber ser. Es que estamos trabajando con medicamentos. Rastreo de datos, ¿qué es? Ah, yo tengo una plataforma donde puedo ver mis ventas, donde estoy revisando un software, utilizo bases de datos, ¿cierto? El abastecimiento, yo ya les dije a ustedes que eso para mí es esencial. Y aquí entonces, ¿qué debe tener? Venga, y usted, no, yo no, yo estoy bien, yo compro. Sí, venga, tiene planificación y demanda. Se me muestra cómo está planificado. Es un medicamento que sale demasiado mal, que hemos tenido, que no alcanzan los problemas que hemos tenido con los abastecimientos. Entonces uno se pregunta, ¿planificaron todos bien? Era por principio, cuando es principio activo, muchas de esas cosas uno dice, listo, de pronto se sale, pero no debería de salirse de las manos y les voy a explicar por algo. Porque yo de tener una gestión de inventarios y planes de contingencia, hasta yo solamente le compro a la India el principio activo. En la India hay más de 10 plantas que tienen certificación de principio activo. Y me parece a mí increíble que usted solamente le compre a uno. Ah, no. Tentar pereza homologar. No, no, o sea, tengan plan de contingencia. Muestre que tienen plan de contingencia. Ah, sí, gracias. Si a mí no me venden acá, voy acá a la esquina y en la esquina me venden el tratamiento. Listo, perfecto. Porque eso que me va a garantizar a mí, que yo no voy a hacer un desabastecimiento. Listo. Mitigación del riesgo en cadena, planes de contingencia. Todo esto hace parte de qué? Otro plus que nosotros podemos empezar a limpiar y a pensar que son necesarios. Por último, esta es la que más me gusta, los servicios extras. ¿Por qué servicios extras? Venga, entonces usted qué, nos capacita. ¿Tiene planes de capacitación a lo largo? ¿A quién no? A nosotros. Ah, ¿qué queremos hacer? Ah, queremos estudios de equivalencia. Enséñenos. La academia, muchachos, para nosotros después de que terminamos, a veces se hace difícil, a veces es cara y a veces es compleja. La industria nos puede ayudar. Y no es que uno esté mendigando nada. Eso se llama plus adicional. Yo le cambié el nombre. ¿Cierto? No le llama, eso es su plus. ¿Cuál es su plus? ¿Me va a capacitar? Ay, sí, este es mi programa de capacitaciones al año. Muy bien, me encanta. Descuentos adicionales. Yo no soy la más de los descuentos, por ejemplo, los veis, que si me compra 3 lleve 5, que si compra 8 lleve 20, algo así, ¿cierto? Entonces uno que hace, le pregunta al de compras, porque generalmente a nosotros, pues eso a veces a mí realmente no me interesa, pero si yo voy a empezar a revisar igual, entonces sí, el de compras, no sé cómo le da, como pues no, imagínate que le compramos, ellos tienen un portafolio muy amplio, nos dan tantos descuentos, y pues eso también nos sirve. Apoyo con insumos, lo que les decía ahorita. Yo tengo los aquellos que me dicen, ay, están aplicando medicamentos, está regalar el filtro. Y yo, venga, todo lo que sea gratis me encanta. Todo lo que sea promoción, domicilio gratis, todo me encanta. Así me lo cobren después, pues me encanta. Además que me está cobrando el género, me cobra. Pero me encanta la palabra gratis. Y la palabra gratis hace en ella. Yo no voy a ver gente y yo, se me da el filtro gratis. Entonces, pero vale 15, pero me da. Entonces la palabra gratis cambia inclusive hasta el final del ¿cierto que sí? Bueno, presentaciones que permitan ahorros. Me encanta esta palabra que permitan ahorros. Entonces por aquí les traje 3. Aquí sí se ven los laboratorios. Esta es lo último que se va. Eso es un biosimilar. Es el infliximab. Y está dentro del equipo de soporte. Son tan pro que como biosimilares llegaron y se hicieron. Ah, yo tengo infliximab. Biosimilar. Y adicionando a lo que les hago en su cara. Se lo saqué subcutáneo. Ellos lo tienen, el original no. Eso es ser uno muy pro. Y tener, el que es el que, este debe ser el querido del gerente de esa empresa, el que tuvo la idea. Allá lo deben de tener, vea, lo que usted pide.
¿cierto? Otras cositas que permitan seguridad, por ejemplo, medicamentos que, por ejemplo, miren que tienen seguridad, que para que no se caiga, que para que no se quiebre, que tengo doble chapa, que chapita, chapota, no sé, pero que me sirva. Y yo tengo 20, bueno, entonces compro el que tenga uno de esos. Y este me gusta mucho más, no es porque sea el fan, qué cosa. Pero es que uno lo mira y uno, ay, tan lindo. Cuando uno tiene un capacitaxel que se demora mucho rato, ponerle el diluyente, me toca esperar un rato, este ya viene a reposito de un ahorrar tiempo. ¿Y el tiempo se traduce en qué? En plata. Entonces yo voy y le digo al gerente, el gerente dice, ahorro tiempo, plata, aprobados. Listo. Y miren este. Vamos a ver si se ve bien. También es el Cabacital 6. Son cosas de la vida real. Casualmente acá están los de olfato. Eso es casualidad. ¿Qué pasa? Cabacital tiene estudios y los invito a que revisen ese estudio porque inclusive lo hicieron. ¿Cuáles estudios? Estabilidad. Entonces yo puedo decir, a mí, cuando cinco pacientes lo puedo hacer, parece maravilloso. Borte, algunos Borte tienen inclusive más estabilidad que el original. A mí no me gusta que me lo muestren en una ficha, yo pido el estudio. Porque puede que esté el INVIMA, pero el INVIMA transparente, muchachos. ¿Quién estudio? ¿A quién sí le debe interesar este estudio? A nosotros. Rápidamente, porque el taller lo vamos a hacer con síntesis química, les voy a explicar algo de biológico. Ya terminamos con la parte de síntesis química. Ahora viene lo más duro, lo más complejo, que son biológicos. La producción, como pueden ver, las moléculas totalmente, desde donde usted las mire, la síntesis, el diseño, la estructura, ¿cierto? Es muy difícil. Entonces yo hacer una revisión de un medicamento de síntesis química, de verdad que va a dista años luz de la síntesis de medicamentos biológicos y biotecnológicos. Entonces, ahí empieza nuestro primer problema. Segundo, hace muchos años, esto está hace muchos años, no ha perdido, porque no lo han perdido, los medicamentos biosimilares sí entraron fuertemente con una regulación muy adecuada. ¿Por qué? Porque EMA y FDA sí necesitaban bajar costos también, pero necesitaban medicamentos que regularan ¿qué? Calidad, efectividad, ¿cierto? Y seguridad. Entonces no se podían poner a inventar. Entonces, basados en el miedo, sacaron unos protocolos súper rigurosos para yo poder garantizar. Sí, está más barato, pero no voy a poner en riesgo la vida de los pacientes en ninguno de esos términos críticos. Entonces, cuando vemos esto, vemos que esto finalmente se vuelve una terapia, digamos, una escala invertida. El biológico original, su base principal no es la analítica. Él ya hizo años de investigación, ya hizo sus estudios preclínicos, farmacológicos, clínicos. ¿Cuál es la base principal? El estudio pivotal donde va a asegurar que sí sirvo para lo que dije que servía. El segundo, que el beneficio supera los riesgos porque estoy mostrando mi perfil de seguridad. Entonces, en eso se va a hacer original. El biosimilar, miren que está casi que igual, pero ¿cómo vamos? Vemos la torta invertida, porque aquí yo lo que sí tengo que garantizar es que ese medicamento, la base analíticamente, si yo tengo un medicamento que es exactamente muy parecido, pero llama biosimilar, similar al original, puedo decir que puede, ya el resto de los estudios me ayudan, digamos, a decir que en una comparabilidad me comporto de forma similar al innovador. Listo, pero esto no es sencillo, porque aquí en esa base analítica hay algo que se llaman atributos críticos de calidad. ¿Y quiénes son? La estructura, las proteínas, los estudios de inmunogenicidad, el de función biológica, o sea, trae todo, absolutamente todo su brochure de análisis analítico que no debe quedar duda alguna. Las diferencias no deben ser estadísticamente significativas. ¿Y esto quién lo tiene que presentar? El laboratorio fabricante. Y me encanta esta porque básicamente esto es lo que debemos nosotros saber, que también nos hemos perdido mucho, y es que básicamente es una huella. Y esa huella, ¿yo cómo la garantizo? Con todo el análisis a través de unas pruebas, que estas eran las que habían hace 15 años. Hoy tenemos pruebas ortogonales. Las pruebas ortogonales son muchísimo mejor, tienen más sensibilidad, son mucho más, digamos, o sea, con la tecnología que tenemos hoy, por eso a través de los años han cambiado. Primero FDA y EMA decían, no, es que necesito los estudios. Y hoy todavía pedimos a veces algunos biosimilares, tráigame el estudio clínico fase 3.
¿A qué muchachos? Para decirme, si el medicamento no se comportó de la... No, a mí qué me interesa, dígame esto. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo desarrolló su medicamento? Realmente analíticamente hablando, estudios militares, ¿cuál es científico? ¿Qué pruebas usó? ¿Son las mismas pruebas que están autorizadas? ¿Cuáles fueron los rangos estadísticos en los cuales quedaron sus pruebas? Y esto es la fase fundamental. Finalmente, aparte de eso, obviamente, ¿qué necesita mostrar para asegurar? No porque ya hoy, de hecho, las normas van a empezar a cambiar basados en qué, en la evidencia clínica, estudios preclínicos y estudios clínicos, y los más importantes, o de los más importantes, los estudios de inmunogenicidad. ¿Van a pedir estudios de eficacia y seguridad? Sí, pero entonces yo los pido y no miren los resultados, ¿no? Entonces tómese la tarea de mirar qué tipo de estudio hicieron, cómo fue la población, qué diseño utilizaron, qué criterios de valoración. Yo una vez hice una revisión y yo casi me siento a llorar, porque inclusive el medicamento tenía registrado y el diseño de ese estudio, fatal. ¿Cómo pasó? Resulta que ingresó al país y en ese momento las normas de biosimilares fueron a partir de 2014, 2015. Entró como 2012 como medicamento. Entonces, miren que yo les digo a ustedes, no es que desconfíen en mí, los quiero, sí, en mi corazón, pero hay cositas interesantes que uno sí tiene que revisar. ¿Listo? Ya para la tarea, por último y no menos importante, las normas nos dicen todos los medicamentos biológicos y farmacológicos y biosimilares deben expresar planes de gestión del riesgo. Esto es muy interesante, muy chévere, pero sería para otra charla. Ahora sí, la tarea. Entonces, al servicio farmacéutico del Hospital Último Aliento, así se llama el hospital, porque no sabemos el último aliento, llegan dos medicamentos genéricos para ser evaluados por el área técnica. Adivine quién es el área técnica, ustedes. Entonces, ahorita, los de YouTube, les vamos a compartir esta misma lista de chequeo. Entonces, yo quiero saber, ustedes, no es que me vayan a hacer la tarea, no para nada, lo van a hacer en grupos, me gustan los grupos de 3, de 2, ¿cierto? De a 1. ¿Qué van a hacer? En cada uno de esos escenarios, ustedes también se van a escapar de la cabeza. A ver, ahí sale con sus compañeritos, se me acabaron las hojas. ¿Qué van a hacer? ¿Qué pasó? Van a colocar, les acabo de dar una hoja donde les acabo de decir, ustedes son los del área de servicio, ¿cierto? De último el llegar, ¿cierto? En cada uno de los ítems, basado en lo que les acabo de explicar, yo quiero que ustedes me digan como químicos, farmacéuticos, para ustedes de cada ítem, ¿qué evaluarían y qué ponderación le darían a ese ítem? ¿Vale más el costo? ¿Le dan más importancia a las BPM? ¿Les dan más importancia a los atributos de calidad? ¿Les gustan más las cositas extras que les va del laboratorio? O sea, ¿qué porcentaje? Porque basados en eso, vamos a ver cómo se puede volver una muy buena herramienta que nos va a servir para tomar decisiones de forma sencilla. Tienen 5 minutos porque ya me van a echar del calor. Bueno, entonces, sí, ya compartimos el link. Si hablas menos, más, bueno, trabajar con porcentajes, 20%, 10%, no sé por ahí. Uno para sí y 0 para no. Así se hacen las tasas. Si lo cumple, es 1, ¿cierto? Si no lo cumpliría, sería 0, es importante. Y al lado de eso viene la ponderación. Al final miraremos su tarea también. Esto. Voy a compartir.
Y quiero ser evaluada. En calidad, eso no quiero, eso me parece importante. Que sea uno, que eran los tres maravillosos. Pero sea uno, eso es importante. Ahorita vamos a preparar no, pero es que también, o sea, están hablando
Era el tiempo, porque no tenemos los era el tiempo. La idea es escucharlos un poquito. Ya más o menos tuvieron un acercamiento. Entonces, para ustedes, por ejemplo, de todo lo que vieron, ¿qué serían los criterios más importantes? ¿A qué le dieron el mayor porcentaje ustedes de todo lo que les expliqué? Bueno, nosotros digamos que pues, tomamos al final como los tres principales. Para ustedes, ¿cuál es la guerra? Información regulatoria, bioequivalencia y calidad farmacéutica. Entonces, tenemos tres importantes. En el orden de ideas, ¿cuál fue la mayor ponderación que le dieron? 20, 30, 40, el 50%, por decirlo así. Sí, como 55%. ¿A quién? A esos tres. Ajá. De los tres, ¿cuál es el que se dio más? Bioequivalencia y biodisponibilidad. Si habláramos en el escenario de tableros, ¿cierto? Sí. Sí, supongamos que era el tableros. Perfecto. ¿Ustedes qué hicieron? ¿A qué le dieron ustedes el mayor porcentaje? Cuéntenme. A ver, depende de aquí. Comercial y de compras. Ah, excelente. Sí. No estaba hablando mal de compras. Por favor, ubicar. Pues para nosotros, Excelente. entonces lo que hacemos es revisar la parte de la información regulatoria y cumplimiento. ¿Y costo? No les van a tirar el Correcto, sí, sí. el costo es importante. El costo es importante. De los tres, ¿cuál fue el que más ponderaron? Deben de ganadores. El nombre cuando lo que es. La realidad y abastecimiento. Perfecto, y no esperaría menos de la ¿qué hicieron ustedes? Oiga, niña, esta tarea, por favor. ¿Cuál fue ese la Ole? ¿Cuál fue a lo que más? Porque usted hubiese listado, usted es directora técnica, a usted le toca esto. ¿Cuál sería el porcentaje donde usted me diga, definitivamente, este es el valor para mí más importante, lo que ponderaría? Importancia a explicar Sí. información Y sí, la calidad farmacéutica también. La trazabilidad y el abastecimiento, la comunicación. excelente. Por allí quisiera. Bueno, tuvimos dos no negociables, que sí le pudimos en todo porcentaje, que es calidad farmacéutica y equivalencia y biodisponibilidad. Pero como los de mayor. Los de mayor puntaje, ¿qué hicieron en esta mesita? Nosotros leímos ponderación Más ahí. en tres principalmente: información regulatoria con un 20%, bioequivalencia y biodisponibilidad 20% y calidad farmacéutica 20%. Ok. ¿Ustedes qué hicieron? Básicamente a la información regulatoria, que es a las seccionales que me llevan. Sí. A la bioequivalencia, a la biodisponibilidad, también solamente el área de compras.
Ok, calidad farmacéutica y al precio. Y al precio, listo. Isa, ¿qué pensó? Bioequivalencia y biodisponibilidad primero, farmacovigilancia y trazabilidad. Y abastecimiento. Entonces, ¿qué pensaron? Hola, también tenemos cuatro Importantes. para nosotros es la información regulatoria y cumplimiento, la bioequivalencia y biodisponibilidad, calidad farmacéutica y trazabilidad y abastecimiento. Para nosotros, información regulatoria y cumplimiento, biodisponibilidad y equivalencia, calidad farmacéutica y también la parte de farmacovigilance. Yo partí de un 30% en calidad farmacéutica y de ahí empecé a hacer mi computador. Posteriormente estuvo biodisponibilidad y bioequivalencia información regulatoria. Ok. Nosotros básicamente el 50% lo dividimos en dos ítems, que fue calidad farmacéutica, que son 30%, y cumplimiento, información regulatoria y cumplimiento. Todos van a sacar cero. También, o sea, no es más o menos. Escuchen, miren el escenario que les voy a plantear. ¿Y cómo lo hicieron ustedes? Y me van a decir si todos acá tomaron alguna decisión. Les voy a explicar. Primero, todos tienen BPM y UIM. Eso les va a dar la diferencia significativa de resultados. No, van a volver. Yo les dije, cuando les hablo de revisar BPM y ser juiciosos con todo, no lo quieren hacer. Ya está hecho. Ya alguien lo revisó que cumplí. Pero yo, cerrado, no le voy a dar. Pero ya nos defendemos. Pues, para sumar el 20% de información regulatoria, la vida sí, no lo mismo que la BPM, que la FDA, la EMA, entonces de ese 20%, ahí bien, Andrés. ¿Sí me entiendes? Pero ya también, ¿por qué no lo puedo defender? Porque si te encontras de los cuatro, dos tienen BPM, tienen FA, y o sea, y vas desplegando. Ese porcentaje tan alto no te va a dar diferencia significativa. Si me hago entender, o sea, ya tenés cuatro, resumiste a dos, ¿con qué hago desempate? Si me hago, ¿qué quiero yo? Desempate. Entonces, ¿dónde tengo yo? Ahora sí me entienden. ¿Dónde tendría yo el desempate? Los quiero escuchar. No, en el subizo también pasa que No, está cumpliendo muy bien el desempate del 6. ¿Y qué más? Los servicios ustedes. Estamos hablando de, escuchen, vamos a empezar con eso. Tienen varios hijos, ¿cierto? Y el desempate podría ser cosa. Sí, claro. Pero ¿cuántos desempates tenemos? Por eso quiero que quede claro su idea del limón. Abastecimiento. Pero hablamos de farmacovigilancia. Y recuerden que es lo que me gusta. Les voy a mostrar. no, pero también Claro. Ah, no, claro, no, venga. Entonces, miren esto. Ah, yo no le puse ponderar, no les voy a mostrar el ponderamiento. Esta es mi tarea. No les quise mostrar mi tarea. Cada uno de ellos que tiene registro sanitario, certificación, cumplimiento de farmacopeas, tienen estabilidad cerebral en tiempo real, estudios que la baja la curva, que sé que la poblacional, ¿sí ven cómo empiezan a haber aristas diferentes en cada ítem? Diseño metodológico, potencia estadística, empiezo yo a tener de cada uno de ellos diferencias. ¿Listo? Calidad farmacéutica, que finalmente eso lo deben de tener todos, pero yo no sé si este me quedó con el tema de las estabilidades, por ejemplo. Fabricación y reputación, la historia de calidad, país con regulación estricta. ¿Recuerdan lo que les conté ahorita?
¿Dónde tiene su certificado? Entonces, miren que empezamos a tener que plus que nos van a marcar la diferencia. No quiere decir que nada de esto sea importante. Claro, de tener PP, pero muchachos, empiecen por ahí en todo el país. ¿Qué debe tener? Que registro en BIMA. Eso a mí, en términos de ponderación, si bien ya sé que es importante, yo no le voy a dar el mayor poder, porque yo necesito que esto estadísticamente, muchachos, o si no, más seguir rascando la cabeza como al principio, y que le voy a decir al gerente que tiene EPM, que tiene INVIMA, todos tienen. En cambio, yo sí puedo llegar, me llevo las aristas importantes y le digo, no, vea, este señor tiene una trazabilidad garantizada, eso me lo ayuda a hacer compras. Tiene serialización. De los 4, ese era lo único que tenía que controles de barras. Me permite esto y esto y esto. Tiene plan de contingencia. ¿Qué va a pasar? Me garantiza que. ¿Qué me puede garantizar, por ejemplo? Que no me voy a quedar en un mismo año comprándole a diferentes proveedores, por ejemplo. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, farmacovigilancia, precio, servicios estos. Yo aquí le había puesto como 80. ¿Pero por qué? Porque finalmente esto no lo va a ofrecer todo el mundo. Porque en términos de calidad, es verdad, hay cositas diferentes, las puedo ponderar y las necesito tener porque esto se llama revisión técnica de herramienta. Eso, ya les di toda la razón. Van a ver de pronto, es que usted tiene un principio activo que sí está avalado por el INVIMA. Este no. Ya va a tener un puntico. La ponderación igual va a empezar a subir. Y todas esas cositas interesantes van a empezar a mostrarse. Y al final yo no me voy a raspar la cabeza. Inclusive va a ir cualquier laboratorio y me va a decir, ay, pero es que usted escogió aquel y yo soy más barato. Usted no tiene esto, usted no tiene esto, usted no tiene eso. Me lo va a dar. Vamos a negociar. ¿Qué más que sí? Porque él me va a venir a recibir. Yo tengo un EPM. Es de cielo, tú también tienes EPM. Pero es que el otro también. Pero es que soy más barato, pero usted no tiene todo eso. ¿Cierto? Y así yo sí puedo, a través de todas estas cositas, porque a veces el más barato no es que sea el mejor, ojo, y el más caro, pues, miren, hablamos de productos inclusive originales que no tenían la estabilidad de medicamentos genéricos, y son los más caros y los más top, pero el genérico se gastó una platica, diciendo, "Venga, yo me acuerdo, estos no son baratos", y eso también hay que reconocerlo, porque están mostrando que un plus. El que va y le pone a su ampollita, que la cosita, que porque no sé, eso también generó ¿qué? Un plus adicional. Muchachos, espero que al menos el ejercicio les quede. ¿Cómo hago eso? Sencillamente yo no lo puedo tomar con la opinión mía de Esther Brown. Por eso les pregunté a quién. A todos. ¿Y saben qué hacen ustedes? Ustedes reúnen 20, 10, 15 químicos, mandan las encuestas, cogen los de compras, pueden coger los de compras, los kits, es más, no podría inclusive, dependiendo de sus necesidades, cuando hablo de administración, me traigo a los enfermeros. Una cuestión que es mejor y califique. Todo eso se hace un análisis estadístico y yo sí tengo algo tenga un poder estadístico. No porque es que a este me gusta más los servicios, es que no es de gusto. ¿Es de qué? De encuestas, de una muestra estadística que yo al final le pueda dar peso a lo que voy a hacer. Chicos, no les quito más tiempo. Muchísimas gracias. Espero que haya sido muy bueno, como siempre, que nos acompañen en estos espacios académicos, al FASMA, a la asociación Potra. Saben cómo soy, igual me invitan. Quieren una foto conmigo, doctora. Claro que sí, muy importante. Las instalaciones, el espacio, que el señor que nos aguantó toda la noche. Muchas gracias a la persona de Chile. Yo creo que los resultados que trabajé. Agradecerle a la clínica también por brindarnos el espacio, el tiempo, el laboratorio, a todos y obviamente a ustedes por tocar este espacio con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias.